En este módulo vamos a continuar analizando la problemática del acceso transfronterizo de datos. Concretamente, hoy nos toca ver uno de los aspectos que mayor cuestiones prácticas implican en los tribunales el día de hoy, que es el acceso transfronterizo de datos mediante la cooperación del sector privado, lo que se ha denominado cooperación asimétrica en materia penal. ¿Por qué cooperación asimétrica? Porque se trata de un supuesto en donde obtenemos información de una empresa privada que se encuentra en el extranjero sin pasar por los canales de cooperación internacional. De allí el nombre de cooperación asimétrica, porque sea un supuesto de cooperación Estado-empresa privada de un país extranjero. Para que entendamos la implicancia que tiene, vamos a analizar un caso. Supongamos que llevo una investigación penal en la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba o en cualquier ciudad que a usted se les ocurra, y yo necesito obtener un dato que está alojado en un servidor que se encuentra en una empresa que tiene o sede en un país extranjero, o que tiene acceso a los datos a través de un país extranjero, o que tiene algún tipo de control de los datos del país extranjero y que no tiene los datos en el lugar donde yo tengo jurisdicción. O sea, un Estado A necesita obtener información relevante para un caso penal concreto de un proveedor de servicios que se encuentra en el extranjero. Las preguntas que surgen son muchas. ¿Es necesario para obtener estos datos pedirlos a través de los canales de cooperación internacional? O sea, ¿será necesario obtener un exhorto internacional para pedir esta información? ¿Es posible que las autoridades del Estado A se comuniquen, por ejemplo, con la oficina comercial que tienen en su país para que le entregue esta información, por más que estén alojados en un servidor que está en extraña jurisdicción? ¿Puedo obligar a la oficina comercial que tengo en mi país, supongamos la oficina de Google o la oficina de Microsoft en la República Argentina, a que me entregue datos aunque los tenga alojados en un servidor que está en Estados Unidos o que está en Irlanda? Esto, que parece muy sencillo porque lo vemos resuelto en la práctica diaria de nuestros tribunales, con los pedidos que se hacen a través de los portales que las mismas compañías, en el caso de los proveedores de servicios de Estados Unidos, nos ofrecen para obtener este tipo de datos, presenta innumerables problemas jurídicos, tanto para el funcionario del Estado requiriente como para los proveedores de servicios en el país extranjero, y a su vez presenta problemas en lo que tiene que ver con la certeza del medio de prueba que estoy obteniendo, del dato que estoy obteniendo. ¿Por qué digo problemas para el funcionario que lo requiere? Supongamos que yo soy un fiscal en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario, y yo necesito obtener un dato que está alojado en Microsoft, en Google, en Facebook o en un proveedor de servicios que está en el extranjero. Probablemente para obtener el dato yo tenga que guiarme por los protocolos de actuación de esa empresa que me requieran algún tipo de información. Básicamente, qué hecho estoy investigando y algún otro tipo de elementos que me soliciten, que de acuerdo a la normativa procesal muy probablemente yo esté vedado de entregarle a un privado sin violar las normas de secreto en algunos códigos procesales, o a las cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de lo que es entregar datos de terceros a alguien en el extranjero, o sea, lo que es la transmisión de datos transfronterizas sin violar las normas de protección de datos personales. Yo estoy entregando la información a una empresa privada que está en el extranjero a fin de que esa empresa voluntariamente me entregue a mí datos en colaboración. Este funcionario, fiscal, juez, puede tener algún tipo de inconveniente en haber revelado ese tipo de cuestiones secretas hacia el sector privado en un país extranjero. ¿Por qué digo para el proveedor de servicios en el extranjero? Porque muy probablemente ese proveedor de servicios tenga la incertidumbre si me tiene que contestar o no me tiene que contestar. Probablemente por su normativa en el país de origen pueda tener algún tipo de inconvenientes con su cliente por haberme entregado información de manera voluntaria y sin que intervenga un fiscal y un juez del país donde los datos están alojados o del país donde la empresa tiene acceso a los datos. ¿Y por qué digo que puede también traer algún tipo de inconveniente en lo que se refiere a la certeza de la prueba? Esta cuestión a la que me voy a referir después cuando veamos las conclusiones. Cuando yo tengo un dato de alguien en el extranjero, esta información viene generalmente a través de los mecanismos de cooperación previstos en los tratados. Básicamente los exhortos internacionales
que establecen certificaciones, las apostillas y cuestiones que dan veracidad al dato obtenido. Cuando yo le pido los datos de manera voluntaria a una empresa que está en el extranjero y lo único que hace es mandarme un mail sin firma otorgándome estos datos, es evidente que la certeza de esta prueba en términos de poder de convicción puede ser puesta en duda, porque no es lo mismo recibir una prueba firmada por una persona responsable, avalado por un consulado y conforme a las normas de la cooperación internacional, que recibir un tipo de información por mail firmado por el señor Google, el señor Facebook, el señor Twitter o la empresa que sea. Desde el punto de vista de la certeza de la información, esta puede de alguna manera ser en dudas. Este problema de la relación Estado-empresa privada de otro país ha generado innumerables inconvenientes en la jurisprudencia internacional y en este módulo me voy a referir a algunas cuestiones que son paradigmáticas desde el punto de vista del derecho comparado en lo que tiene que ver con casos y legislaciones, por la importancia que tuvo en la discusión internacional y por la importancia que tiene también en las soluciones que se avecinan para el futuro. Un primer caso es el caso de Bélgica contra Yahoo. En ese caso, concretamente, un fiscal en Bélgica necesitaba los datos de un ciudadano que había cometido un delito y que tenía cuenta en Yahoo. La empresa en Bélgica contestó que sus servidores estaban en Estados Unidos y que el fiscal debía ir por las vías de cooperación internacional. El fiscal no estuvo de acuerdo con esta postura y comienza a plantear algo que ya se afianzó bastante en la discusión internacional, es que la respuesta de la compañía diciendo yo no estoy en Bélgica, estoy en Estados Unidos, era desacertada porque utilizaba criterios diferentes a sede de la compañía y el criterio que utilizaba es dónde la compañía hace negocios. Entonces, ¿qué decía este fiscal? Este fiscal decía, a mí no me importa dónde tenga la oficina Yahoo, sino que lo que me importa es que en Bélgica hace negocios, hace publicidad, tiene presencia. Y entonces el criterio jurisprudencial que fue tomado finalmente también por la Corte de Bélgica es que la empresa estaba así obligada a entregarle los datos al fiscal. Otro caso interesante por la visión regional es la enorme discusión que se generó entre la empresa Google y Brasil. La empresa Google, con el mismo argumento, se negaba a otorgarle a las autoridades brasileras determinados datos que se pedían en el marco de causas penales. Brasil adoptó una postura sumamente fuerte, incluso llegó a aplicar medidas de coerción contra quienes eran los gerentes de la empresa Google en territorio brasileño, y es el único caso de un acuerdo firmado entre la empresa privada y un país en donde llegaron a un acuerdo de cooperación diferente a lo que son los estandarizados en las normas que establecen las empresas para cooperación con los diferentes países. Brasil llegó a un acuerdo absolutamente diferente donde establece obligaciones de las compañías que brindan en servicios en Brasil de otorgar determinados datos y tener disponibles desde Brasil esos datos. Luego de una larga discusión que se dio, que incluso en algún momento incluyó la propuesta de Brasil de que hubiera localización forzada de servidores, o sea que las empresas extranjeras tuvieran que tener servidores en Brasil cuando brindaban servicios en Brasil, se arribó a una solución intermedia y es la posibilidad de que las empresas siempre tengan que tener acceso desde Brasil a los datos que son requeridos en investigaciones criminales en aquel país. El caso quizás más importante, lo que tiene que ver con las repercusiones que ha tenido hacia el futuro, es el caso Microsoft contra Estados Unidos. Hasta el momento del surgimiento de este caso, siempre el resto de los países se quejaban de la falta de cooperación de las empresas americanas. En este caso en particular, un fiscal americano solicitó información en una causa penal grave, importante, en relación a datos de tráfico, de contenido y de abonado, y la empresa Microsoft le contestó que no tenía ningún problema en darle los datos de tráfico y los datos de abonado, pero que los datos de contenido lamentablemente se encontraban alojados en Irlanda y que tenía que ir por cooperación internacional. Esto generó una enorme disputa entre el sector de las empresas, Google, Microsoft y el resto de las grandes compañías de Internet, y lo que era la Fiscalía de Estados Unidos y el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, que recurrió de esta resolución porque esto le significaba una traba enorme en las investigaciones.
El caso es paradigmático porque obviamente modificó de alguna manera lo que era la discusión internacional hasta ese momento entre los países sobre cuál era la responsabilidad de sus compañías en la cooperación con estados extranjeros. La idea que tenían los fiscales en Estados Unidos es que iban a ganar el caso en la apelación y no fue así. La Cámara de Apelaciones le dio la razón a la empresa Microsoft y el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, nunca llegó a fallar la Corte Suprema porque en el medio de esta disputa el Congreso sancionó una ley trascendental en lo que tiene que ver con cuál va a ser la planificación futura del derecho internacional en estos temas, que es la denominada Cloud Act, que fue sancionada el 6 de febrero de 2018 y que claramente zanjó la discusión que se iba a dar en la Corte a favor del gobierno americano, pero esta vez decidido por el ámbito legislativo. ¿Qué es lo que dice la Cloud Act? Básicamente fija nuevos criterios. El nuevo criterio que fija es que no importa dónde esté alojado un dato, sino que lo que va a ser importante es que la posesión, la custodia o el control del proveedor, sin importar si el alojamiento está dentro o fuera de Estados Unidos, es lo que va a determinar si están obligados o no están obligados a darle los datos a el gobierno de este país. O sea, de la idea de el dato está ubicado físicamente en un lugar, pasamos a un criterio que es lo que le va a importar a la empresa a la hora de decidir si está obligada o no a darle el dato al fiscal americano, es si tiene control y acceso legítimo a ese dato, esté ubicado donde esté ubicado. Esto obviamente constituye una modificación hecha a través de una legislación interna a criterios que tienen que ver con el derecho internacional. La norma prevé también cuestiones de reciprocidad hacia otros países, o sea, la posibilidad de que esto también sea recíproco en relación a datos pedidos por fiscales y jueces de otros países hacia servidores que están alojados en Estados Unidos, siempre y cuando estos países pasen un proceso previo de aceptación a través de un convenio con la Fiscalía General de Estados Unidos con referenda del Congreso. Evidentemente, estos criterios fijados por la ley están hoy en discusión en los tratados internacionales a los que ya hicimos referencia, básicamente en todas las discusiones que se están dando en el marco del Consejo de Europa y la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Una cuestión importante para tener en cuenta, tanto en la Argentina como en los países que han adherido a la Convención de Budapest, es que la Cloud Act establece que aquellos países que son miembros de la Convención de Budapest van a tener sorteados varios de los requisitos para llegar a este tipo de acuerdos, lo cual de alguna manera le despeja el camino a que en el futuro puedan ser países beneficiados con este acceso más directo a los datos en las investigaciones penales que requieran. Ahora, ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿Qué se está haciendo hoy en el ámbito del derecho internacional, pero qué hacemos mientras tanto nosotros acá con nuestro trabajo diario? En el marco del Consejo de Europa se está trabajando en un protocolo adicional para solucionar este tipo de conflictos y este tipo de problemas que puede traer nada menos que de la obtención de datos de abonado, de tráfico y en relación a investigaciones penales concretas cuando ellos están alojados en los servidores de empresas que no tienen oficinas en el país o que teniendo oficinas no tienen acceso a los datos y que requieren sí o sí ir hacia la cooperación de esta empresa privada que pasa a ser una cooperación voluntaria basada en las propias normas de la empresa y no en los códigos procesal penales. Ahora, obviamente, mientras todas estas discusiones internacionales se dan, que probablemente terminen allá por el año 2020, 2021 y después vendrá todo el proceso de aceptación de este protocolo adicional, tenemos que seguir trabajando. En este sentido, yo entiendo que la cooperación asimétrica en aquellos casos donde las empresas nos dan la posibilidad de obtener estos datos tiene que seguir siendo utilizada, que hay que limitar lo máximo posible la cantidad de datos que uno entrega a la empresa extranjera y ceñirse a lo estrictamente necesario conforme a las pautas que cada una de las empresas solicita en sus distintos portales. Esta es la solución práctica correcta, no podemos perdernos de utilizar estos datos. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto tiene que ser visto desde el punto de vista de la certeza de la información que estamos obteniendo, es que se trata de tomar esta información como
en meros datos o noticias del delito, en aquellos datos en que recibamos la información de manera voluntaria y que sea la primera información que tenemos de un delito, o indicios que deben ser corroborados por otros medios de prueba en aquellos casos en que hayamos solicitado un dato concreto, por ejemplo de abonado, y lo utilicemos para continuar con la investigación. Esto significa, básicamente, y siendo muy sencillo en el lenguaje, no ir con esta única prueba a un debate oral, a un juicio oral. Utilizar esto como un elemento más que es corroborado por otros elementos de prueba diferentes para poder de alguna manera dotarlo de la certeza que no tiene por el mero hecho de haber sido recibido sin los requisitos que tienen los pactos internacionales. En conclusión, hemos terminado de ver las distintas modalidades de acceso transfronterizo de datos en los dos módulos. Y me gustaría terminar viendo conclusiones generales en relación a todas las formas de acceso transfronterizo de datos. En primer lugar, no cabe duda que el acceso transfronterizo de datos es una necesidad en las investigaciones penales. No podemos prescindir del acceso a datos que están alojados en extraña jurisdicción. Forma parte de nuestra práctica de tribunales de todos los días. En todas las investigaciones vamos a empezar a necesitar datos que están contenidos o alojados en servidores en extraña jurisdicción. Primera conclusión. Segunda conclusión. Los tratados de cooperación internacional no brindan una solución a estos problemas porque están atados al principio de territorialidad, que es ajeno a esta idea de que los datos puedan circular de una manera tan rápida entre servidores en distintas jurisdicciones y a todo lo que hemos visto como la problemática al acceso transfronterizo. Tercera conclusión, ¿a qué ha llevado esto? Como no tenemos una regulación internacional adecuada, cada país ha empezado a aplicar sus propias normas para obtener datos a nivel transfronterizo, generando lo que algunos autores han llamado una jungla en la obtención de datos, y esto trae muchos problemas, tanto para la eficiencia como para las garantías individuales. Por eso es que resulta necesario, en primer lugar, desde el punto de vista del derecho internacional, que esto sea regulado, llegar a acuerdos internacionales y modificar los convenios de cooperación en materia penal teniendo en cuenta las características de la evidencia digital y la necesidad de abandonar como criterio petro el principio de territorialidad, dando lugar a nuevos criterios como es el poder de disposición de los datos, lugar sede del conflicto y criterios que permitan mejores soluciones a este problema. En segundo lugar, también es necesario mejorar los mecanismos de cooperación internacional para que las medidas que no puedan ser solucionadas con los accesos transfronterizos previstos tengan en los convenios de cooperación internacional medidas rápidas para la obtención de datos. En el mientras tanto, entiendo muy importante que haya soluciones desde el punto de vista del derecho procesal penal de los diferentes países. Y en este sentido, los países deben empezar a legislar, y esto generará también costumbre interna, las diferentes formas de acceso transfronterizo que hemos visto. En lo que tiene que ver con el acceso a datos cerrados, es posible pensar en normas que prevean el acceso a información a través de dispositivos a los que accedimos legalmente, siempre y cuando ello no implique una utilización de coerción en extraña jurisdicción. De tal forma es posible pensar tanto medidas de aseguramiento de datos como medidas de registro y secuestro de datos a través de un dispositivo que yo obtengo en mi propia jurisdicción, siempre y cuando no implique ejercer coerción en el país extranjero. Esto básicamente significa incorporar, tal como lo hizo, como les conté que se hizo en la Cloud Act de Estados Unidos, la idea de poder de disposición sobre los datos. Yo le puedo pedir a una compañía en mi propio país que me entregue los datos, no solamente los que tiene en el país, sino a los que tiene acceso legítimo desde este país. En lo que tiene que ver con los datos abiertos, la costumbre internacional ya ha aceptado que se puede acceder a datos abiertos. En lo que tiene que ver con el registro y secuestro de datos, tengo que prever la posibilidad de acceder a los datos cuando no tengo ninguna manera de saber dónde están alojados, o sea, supuesto de pérdida de localización de los datos, no sé en qué servidor están, y también la posibilidad de acceder a los datos cuando ingresé a través de una requisa, un allanamiento legal, y tengo la posibilidad de obtener estos datos sin ejercer coerción en el Estado extranjero y quizás previendo algún tipo de comunicación a este tercer país a los fines de atenuar cualquier posibilidad de que esto sea entendido como una afectación a la soberanía.